Buenas tardes, chicos. ¿Me confirman si me escuchan? Sí, que sí se le escucha. Ok, muy bien. ¿Me confirman si pudieron registrar asistencia en la plataforma? Sí, ingeniero, sí se pudo registrar. Gracias. Pues vamos a empezar con la clase del día de hoy. Damos cámaras y vamos a empezar. Vamos a empezar, chicos. Vamos a empezar. Damos cámaras. Bien. A ver, en breves rasgos, a ver, ¿qué tema estamos topando? A ver, Lana Mateo. ¿Qué tema estamos? Mateo, Lana. Sí, Inge, disculpe, aquí estoy. ¿Qué me preguntó? ¿En qué tema nos encontramos? En los sistemas GPS. ¿Solo el GPS? eh, sí, Inge, en los sistemas GPS, sistema Galileo, en los equipos. Ya, ojo. Eso. No solo estamos hablando del GPS, ¿no? Estamos hablando de Ajá. básicamente algunos sistemas de posicionamiento global, sistemas de navegación por satélite, como quiera denominarse. Y entre esos está el GPS, que ya lo conocemos que fue pionero en su tiempo, pero que ya no está solo, que existen otros muchos más que le hacen la competencia y que de cierta medida hacen mejores cosas, ¿vale? Otros sistemas de posicionamiento global, ¿cuáles son? Andrés, si quieren. ¿Cuáles son los otros sistemas de navegación satelital? Mira, Inge, existían 4 sistemas. El Beidou, que era de China, el GPS de Estados Unidos, el GLONASS, que era de la Unión Soviética, pero como ya se disolvió, y me falta el último, que es el Galileo de la Unión Europea. Muy bien, gracias, buena respuesta.
Ya no solo existe el GPS, más décadas atrás que ya no está solo el GPS, tiene muchas otras competencias como, bueno, competidores, como el GLONASS, como el Beidou, como el Galileo, y pues otros muchos más que se seguirán desarrollando, ¿vale? Pero bien, voy a explicar una cuestión bastante corta. Es que, bueno, hemos hablado de varios sistemas de posicionamiento global, ¿no? Como dijimos, el GPS, pues aquí estará el GLONASS, pues acá estará el Galileo, y digamos que por acá está el Beidou. ¿Ya? Son algunos, ¿no? Y muchos otros más que vendrán o que ya estarán cerca de estar operativos. Bueno, existen otros muchos más. Pero existe acá arriba de todos ellos un gran sistema global, que de hecho ocupa todos los satélites de los diferentes sistemas de navegación, ¿vale? Por lo tanto, a este sistema global, digamos que, bueno, tal vez no conozcan mucho de programación, pero en programación, los que sabemos un tanto, cuando existe algo por sobre una clase que denominamos en programación, se denomina como que la clase o una categoría padre, ¿vale? Digamos que existe una categoría padre de todos los sistemas de navegación satelital y todos estos vienen a ser categorías hijo, ¿sí? Entonces todos estos vendrían a ser unas categorías hijo, ¿sí? Independientes uno de otro, muy independientes uno de otro. Imaginémonos como los hijos ya mayores de edad, ya son independientes, etcétera, etcétera. Pero siempre van a estar enlazados con el padre, ¿no? De alguna manera, por lo tanto, todos ellos están siempre enlazados acá. Y el padre, pues, es el padre. A este sistema o esta categoría padre, le damos un nombre, bueno, no le di yo, le di, hace décadas atrás apareció alguien y mencionó, bueno, démosle un nombre a esta categoría padre, y el nombre de esta es el conocido gran sistema GNSS, es el sistema de navegación satelital global, ¿sí? De carácter o de característica global. Por eso es la categoría padre, padre de todos los grandes sistemas. Por ejemplo, podrá fallar el GPS, pero los otros tres hijos le apoyan al padre y sigue trabajando el padre, el GNSS. Podrá fallar Galileo, pero todos los otros hijos colaborarán y el funcionamiento del GNS seguirá. Podrá fallar otro, pero el GNSS seguirá operativo y funcionando. ¿Por qué? Porque como digo, el GNSS empleará todos los satélites, o bueno, la gran parte, no puedo decir todos, la gran parte de los satélites de todos los sistemas hijo. Si uno falla, pues los otros estarán allí, ¿vale? Por lo tanto, si vienen otros hijos, si van a crecer otros hijos como sistemas de navegación satelital pequeños de países, bueno, seguirán apareciendo. Igual el GNSS ocupará su servicio satelital. Por lo tanto, este es el que nos vamos a enfocar un poquito en la clase del día de hoy, esta primera hora. El sistema global satelital de navegación, GNSS. ¿Ya? Este término, en cambio, ya no es tan conocido. GPS creo que todos hemos escuchado, inclusive ya dimos ideas, etcétera, etcétera, utilidades, aplicaciones y demás. Creo que bastantes personas, tal vez adultos, la gran mayoría, conoce o por lo menos sabe o ha escuchado el GPS, pero GNSS no, ¿ya? El sistema GNSS, como es el padre de todos estos sistemas y ocupa todas las constelaciones de los diferentes sistemas, pues tiene una peculiaridad que lo hace más complejo, ¿sí? Y al hacerlo más complejo, también sus servicios son más complejos. Y sus servicios son mejores
si me pongo en el papel de que si quiero precisión en mi trabajo, con solo el GPS, como el de mano que yo les indiqué que tengo en mi poder, o los GPS de mano que tiene la Facultad de Ingeniería Civil en su laboratorio de topografía, esos son de mano, son muy buenos, pero solamente reciben las señales de las diferentes categorías I que puedan recibir. Hay algunos sistemas, hay algunos equipos, receptores que solamente en su tiempo, hace 20 años, recibían la señal del GPS. Bueno, está bien, unos amarillos. Esos en color amarillo son los que, por ejemplo, están aquí. Son es la serie Garmin, ¿sí? La marca Garmin más bien, pero la serie es la serie E3. Aquí les dejo ese video para que lo vean, ¿sí? Para que lo sigan viendo. El segundo video, por ejemplo, es la serie que tengo yo, es un Garmin Map 64S. Había señalado yo que este receptor que tengo yo, pues hace 6 años que lo compré, solamente recibía señales de las dos categorías hijo, que sería el GPS y el GLONASS. Pues ahora existen otros receptores, ¿sí? De mano, pues sí que podrán recibir los sistemas de GPS, de GLONASS, Galileo. ¿Ya? Perfecto. Habrá otros receptores que solamente, por ejemplo, receptores chinos o de fuentes chinas que tal vez y podrán recibir Beidou y por ahí GPS, GLONASS, bueno, no sé. Pero esos son receptores de mano que no son receptores GNSS, ¿ya? Los receptores que son GNSS, que son receptores de esta gran categoría padre, son receptores o son denominados receptores geodésicos. Ya no van a ser de mano. Y ya no son tampoco las aplicaciones que tenemos o descargamos en nuestro celular, por más buen celular que tenga. El problema no es que el celular sea bueno o malo. La aplicación no está concebida para utilizar a la categoría GNSS, la categoría padre. Está básicamente para utilizar varios de los sistemas hijo, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou. ¿Sí? Entonces, existen receptores diferentes, receptores geodésicos que sí pueden recibir las señales del sistema padre GNSS. Por lo tanto, como el sistema es más complejo, pues los receptores serán construidos con una complejidad mayor y por lo tanto también su venta y su comercialización es mayor. El costo de estos receptores GNSS es mayor. Es mucho más alto si lo comparo con un simple receptor de mano. Había señalado yo que me había comprado el receptor de mano que señalé en la clase pasada, me parece que $300 indiqué. Ya, hace 6 años de $300, solo el receptor de mano. Pero hace 7 años, un año antes de que yo me compre ese receptor, la Universidad Técnica de Ambato, cuando yo estuve de ayudante de laboratorio de la cátedra de topografía, adquirió un receptor geodésico GNSS. No me acuerdo si ya indiqué el precio. La universidad compró ese único receptor, que tiene varios componentes. Lo compré en $50,000. Entonces, bueno, es diferente, es abismal. Obviamente el precio que tiene un receptor geodésico GNSS a un receptor normal de mano, como el que presenté yo, como el de la marca Garmin. ¿Ya? Entonces, un receptor geodésico GNSS como el de la universidad, ese sí me permite obtener coordenadas con una mejor precisión. Con una mejor precisión. ¿Mejor precisión de cuánto? Submétrica. ¿Qué significa submétrica? De menos de 1 metro en su coordenada X, Y y Z. ¿Ya? Se equivocará, no sé, 90 centímetros, 80 centímetros, 70, 40, 30 centímetros, etc. Pero alguien puede decir, pero profe, igual, o sea, se está equivocando centímetros y no es que solo sean 2, 3 centímetros, son 40, 50, 80 centímetros, sí, correcto. Pero para eso existen varios métodos, técnicas de postprocesamiento con el mismo, eh, con el mismo receptor para que me pueda minimizar esos errores y aproximarme mejor a la coordenada en la que me encuentro o la que deseo determinar. Esos diferentes procesos son algunos procesos denominados RTK, por ejemplo. Son procesos o postprocesamientos que me permiten
con tiempo, con recursos, porque no es inmediato, no es que en 5 segundos ya tengo una mejor precisión del punto, no. A veces sí se demoran horas, horas en que el equipo se encuentre plantado, estacionado en el punto y reciba la señal de forma constante. Y luego hacemos un post-procesamiento en oficina, etcétera, etcétera. O sea, es un trabajo que amerita su tiempo y sus recursos. No es inmediato. ¿Sí? Pero eso lo hacemos con este tipo de receptores satelitales. No lo hacemos con los receptores de mano. ¿Ya? Por lo tanto, cuando hacemos este post-procesamiento, por ejemplo, con el LTK, la precisión de las coordenadas la mejoramos y allí sí podemos conseguir errores milimétricos. O por allí, si se me va un poquito, errores hasta de centímetros, 2 centímetros, 5 centímetros. ¿Sí? Obviamente, si permanezco con un mayor tiempo en el trabajo, en el postprocesamiento y demás, pues el error baja. En lugar de 5 centímetros, puedo ser más preciso y puedo equivocarme pues ahí con un más menos 1 centímetro, más menos milímetros. Y eso es lo que se desea conseguir para un trabajo de topografía de precisión. Cuando nos están contratando para un trabajo de topografía de precisión, obviamente. Para hacer una pequeña planimetría de mi abuela, de mi papá, de mi mamá, de los terrenos, etcétera, para presentar al municipio, ellos nos solicitan que las coordenadas UTM sean precisas al milímetro, o tengan una precisión milimétrica. No, no nos piden eso. Que hagamos una buena topografía para conocer el área, para conocer los linderos, eso sí nos piden. Por allí solamente un error, como había indicado creo que ya ustedes, en la parte urbana, por ejemplo aquí en Ambato, podemos equivocarnos más o menos un 4% en área, etcétera, y demás. Pero el municipio no me obliga a mí, como propietario de un terreno, a que mis coordenadas sean precisas y con errores milimétricos. No. ¿Quién nos pide eso? Por ejemplo, si nos están contratando para hacer una consultoría. Una consultoría que un GAD quiere levantar, no sé, el centro de Baños, o el centro de Quito, o el centro de Cuenca, porque van a hacer un proyecto y necesitamos tener coordenadas precisas. Porque, no sé, se requiere para hacer un estudio patrimonial, para un estudio hidráulico, estudio vial, o ultravía, etcétera, etcétera. Cuando ya se trate de proyectos grandes, relevantes, y justamente caen sobre cascos urbanos importantes, desde allí sí me van a obligar que los receptores sean GNSS para que los resultados sean precisos y tengan errores de milímetros. O sea, también depende del proyecto en el que yo voy a desempeñarme. No voy a gastar, como había indicado, en una comunidad que a ellos poco les interesa si que tengo una buena precisión en los puntos de partida. No les interesa si trabajo o no trabajo con el GNSS en un principio. A ellos les interesa tener la topografía para que allí un ingeniero hidráulico venga a hacer el diseño de un alcantarillado, o de un agua potable, o de una vía. ¿Sí? Porque entiendas, en la comunidad prefieren gastar $800,000 para toda la topografía que gastar $800,000 para 4 puntos GNSS. ¿Ya? Entonces ahí se ve la gran diferencia de proyectos en donde yo puedo trabajar, ustedes podrán trabajar más adelante. Bueno, creo que ya estoy hablando demasiado. Vamos a ver el video de estos receptores GNSS. Aquí. ¿No? Parte sonido. Hola, bienvenidos a esta nueva sesión de cartografía ISIC, Global Navigation Satellite System. Bien. Para nosotros hablar de el sistema GNSS, empecemos por pensar. ¿Me confirman si escuchan? Vamos a aprender hoy un poco
acerca de los sistemas. Ya, perfecto. Vamos a ver este video. Prestar atención. Tiene 20 minutos de video, bueno, prestar atención, ¿no? Me escucha. De navegación global por satélite, conocidos también como los sistemas GNSS, debido a su traducción del inglés Global Navigation Satellite System. Bien, para nosotros hablar de el sistema GNSS, empecemos por pensar o por averiguar qué fue lo que dio origen a este sistema. Como muchos de nuestros aspectos tecnológicos, este sistema nació desde el punto de vista militar. Por allá en la década de los años 70 fue diseñado por el Pentágono. De hecho, su uso intensivo se desarrolló en la Primera Guerra de Irak en el 91. ¿Recuerdan cuando la famosa tormenta del desierto? Bien, entonces decimos, ¿en dónde estoy? En este planeta Tierra, ¿qué posición ocupo? ¿Qué latitud, qué longitud, en qué elevación me encuentro? ¿Cómo es posible llegar a este sistema? Hacer un posicionamiento por el sistema GNSS es poder lograr que un punto se pueda posicionar en la Tierra con precisiones entre 2 milímetros y 5 metros. ¿A través de qué? A través de una constelación satelital, las cuales o la cual va a determinar en 4 dimensiones, X, Y, Z y tiempo, la posición que tenemos atendiendo a latitud, longitud y elevación. Y esa constelación de satélites, ¿qué características tiene? Primero que todo, está como mínimo conformada por 24 satélites. Estos 24 satélites están distribuidos en 6 órbitas. Están ubicados a más de 20.000 kilómetros de altura sobre la Tierra. Y a más de esos 20.000 kilómetros pueden determinarnos a nosotros la posición de un punto con la precisión de la cabeza de un alfiler. Hoy en día tenemos varios sistemas de navegación global por satélite. Fue Estados Unidos con su Departamento de Defensa los pioneros o el pionero justamente con su sistema GPS. Por eso es tan normal que hoy en día cuando se habla del posicionamiento GNSS, todo el mundo le llama GPS. Se generalizó el concepto de GPS porque ellos fueron los pioneros. Pero tenemos además el sistema GLONASS de Rusia, el sistema Galileo de Europa, Beidou de China y en la India IRNSS. Estos son los 1, 2, 3, 4, 5 sistemas de navegación global por satélites en este momento. Y hay en este momento, se cuenta mucho más de 7 billones de receptores de posicionamiento GNSS. Bueno, adentrémonos entonces en el funcionamiento del sistema. Hablemos de los sectores que conforman el sistema. Hay un primer sector que es el sector espacial. Luego está el sector de control y el sector de usuarios en navegación tanto aérea como terrestre como naval, en navegación topográfica. Y ese sector espacial, ¿qué lo conforma? Reitero lo que decía ahora, hay una constelación de satélites. Y repito, mínimo 24 satélites. Entonces, ¿qué características tiene uno de estos satélites? Primero, tiene antenas
para emitir las señales de radio que van dirigidas hacia nuestros receptores. Además, un reflector láser que sirve para el seguimiento de las estaciones de control. Tiene panel solar y, muy importante, reloj atómico. El reloj atómico es fundamental en el posicionamiento. Recordemos que un reloj atómico tiene una precisión, o más bien un error, de 1 segundo en 30 años. Y ahora más adelante vamos a ver por qué es tan importante esta precisión en la medida del tiempo. ¿Qué frecuencia emite un satélite? El satélite emite dos señales, una señal L1 y una señal L2. Dentro de estas señales está la frecuencia L1 y L2, emite un código CA y un código de precisión P. Además, un mensaje de navegación que es muy importante. Mensaje de navegación que recibe las estaciones de control. Entonces, ya hablando de estaciones de control, nos entramos al sector control. ¿Y qué es el sector control? Una serie de estaciones terrestres donde continuamente las 24 horas se está recibiendo información de las efemérides de la posición de los satélites. Se están haciendo correcciones y reenviándolas nuevamente al satélite para que éste a su vez las corrija y las envíe a el sector usuario. Entonces, ¿el sector usuario qué es? El sector usuario tiene que ver con los receptores. Y tal como lo decía ahora, estos receptores pueden recoger precisiones como navegadores entre 3 y 5 metros. Hoy en día hay muchas marcas. Entre 3 y 5 metros, repito. Y los receptores de tipo geodésico que nos pueden dar precisiones entre 2 milímetros y 3 centímetros. ¿Qué hace que un receptor de estos tenga más o menos precisión? Entonces, para entender eso, tenemos que entender cómo es que se consiguen las coordenadas de un punto a través de un sistema GNSS. Y para entender esto, tenemos que hablar de la forma en que el satélite emite esas frecuencias y la forma en que el receptor mide esas frecuencias. El receptor, con el código CA, compara entre el código de salida y el código de llegada y de esa manera puede calcular el tiempo que demoró en llegar la frecuencia o señal. Calculado ese tiempo, lo que hay que hacer entonces es calcular la distancia multiplicando el tiempo por la velocidad de la luz. Esto me dará la distancia. ¿Pero qué hacemos con una sola distancia? No mucho, yo diría nada. Necesitamos como mínimo 3 distancias a 3 satélites para poder determinar nuestra posición con un método que se denomina trilateración inversa. Como la frecuencia, como la señal atraviesa una serie de errores, entonces se va a necesitar una cuarta, que es la que me hace las correcciones del tiempo. Es decir, 3 satélites me determinan posición, pero un cuarto satélite me permite hacer correcciones de tiempo. Decíamos, ¿qué determina la precisión en los receptores? Recordemos que tiene unos sectores espaciales, sector de control y sector usuario. Pero resulta que esta señal tiene que
atravesar vacío, ionosfera y troposfera para llegar al receptor. Esto genera una serie de errores que me producen lo que se llama la pseudodistancia cuando yo calculo mi posición a través del cálculo del tiempo. Entonces, ¿por qué hay unos receptores que sí nos dan una precisión entre 2 milímetros y 3 centímetros? Sabiendo que esa pseudodistancia nos está entregando errores entre 3 y 5 metros. ¿Qué lleva a estos receptores de tipo geodésico a calcular distancias con errores entre 2 milímetros y 3 centímetros? Pues que resulta que estos receptores no trabajan con el método de pseudodistancia, sino que trabajan con el método de fase. ¿Y qué es el método de fase? Aquí ya no se mide el tiempo. Aquí ya lo que se hace es comparar la emisión electromagnética del emisor con la frecuencia de referencia generada en el receptor. Entonces, recuerden, no es tiempo ya, es diferencia en las frecuencias de emisión electromagnética. Esto va a llevar entonces a obtener mayor precisión y además tiene que ir acompañado por lo que se llama una posición relativa. Aquí tenemos los errores que se nos puede presentar en la emisión de la señal. Disponibilidad selectiva, retardo ionosférico, retardo troposférico, error en las efemérides, error en el reloj del satélite. Recuerden ustedes que se mencionaba en un principio de este video sobre cuál era la labor, la misión que tienen las estaciones de control. Y es justamente estar recibiendo esos señales, esos mensajes de navegación del satélite para poder hacer las respectivas correcciones y reenviar al satélite para que él corrija la emisión al usuario. Entonces, decía que no es suficiente acá con el medir esta emisión electromagnética, esta diferencia de emisión electromagnética. Además, se debe posicionar relativamente, es decir, yo debo enlazarme a un punto A del cual conozco sus coordenadas con certeza. Este receptor va a estar recibiendo la información de los satélites y obviamente a él van a llegar los errores, pero como tiene unas coordenadas ya establecidas, puede calcular cuál es la discrepancia en esos errores. Y de esa manera permite corregir a este punto B hasta que llegue a una posición con un error entre 2 milímetros y 3 centímetros. Nosotros podemos lograr eso, hablar de un error de 2 milímetros con un estacionamiento de 8-10 horas en este punto. Pero este sistema, o gracias a este sistema, se han desarrollado hoy en ingeniería unos sistemas tecnológicos muy avanzados, por ejemplo, en el control de operación de maquinaria pesada. ¿Cómo es eso? Ya se instala en menos de 2 horas, se instala, por ejemplo, en esta retroexcavadora, el sistema Trimble, que conectado a todos sus dispositivos puede, a través de este panel de lectura que me permite observar posición transversal, longitudinal y 3D. Aquí vemos justamente el operador con este panel de lectura, en donde ya no va a necesitar una comisión topográfica que le esté indicando cuánto le falta por cortar, cuánto le falta por llonar, sino que el sistema lo que hace es medir
la posición, la dirección, la alineación y la altura en el que se encuentra la cuchilla de la maquinaria y la compara con un modelo 3D de diseño que le permite controlar desde este panel todo su movimiento de tierra. Entonces, se ha establecido hoy, a raíz de todas estas aplicaciones tecnológicas que se están haciendo, mejoras en el posicionamiento. Y esas mejoras tienen que ver ya con vía radio, vía internet, vía satélite. Con la vía internet tenemos el problema, por ejemplo, en zona rural, que muchas veces la señal no es muy buena. Entonces, en la vía satélite, nosotros podemos trabajar de dos maneras. Una, con antenas fijas, estacionarias. Estas antenas van a ocupar esa posición A que decíamos ahora. Se conocen sus coordenadas. Está recibiendo y calculando discrepancias que me va a permitir a mí corregir unos puntos recogidos en campo. Si yo no tengo acceso a esta antena, entonces yo organizo mi propio punto de control, que sería este. Esto es el sistema RTK, muy utilizado ya hoy en día en medición. Entonces, organizando yo esta estación acá, donde estoy trabajando con estos receptores de precisión, ya puedo con este sistema móvil desplazarme a los diferentes puntos que necesito registrar para mi levantamiento topográfico o para mi control cartográfico o para mis puntos de control de fotogrametría. Entonces hablamos ya de fotogrametría. Otro punto que le dio un vuelco absoluto y completo a la aplicación de la fotogrametría. Ya la fotogrametría tradicional, en donde su definición nos decía que era una disciplina que tenía como propósito producir cartografía de grandes extensiones. Pues ya hoy no tenemos que hablar de una fotogrametría para grandes extensiones. Ya hoy hablamos de las naves no tripuladas, las RPAS, que es un sistema de aeronave piloteada remota. Sus abreviaturas vienen del inglés y que tienen un control de geoposicionamiento GNSS, el cual le permite que cada imagen que recoja esté georreferenciada. Entonces ya no tenemos que echar mano del antiguo método fotogramétrico del cálculo interior, sino que ya entramos mediante software muy sencillo a producir una cartografía, a producir imágenes 3D, a producir cartografía multiespectral que nos va a servir en agricultura de precisión. Es decir, tenemos un gran avance tecnológico. ¿Y todo con qué? Con la aplicación del geoposicionamiento GNSS. Entonces esta fotogrametría con drones, que se vuelve un proceso ya muy elemental, que me permite ya trabajar no áreas tan extensas como decía inicialmente la fotogrametría en su definición. No, ya puedo controlar, ya puedo cartografiar áreas pequeñas. Estamos hablando 1 hectárea, 2 hectáreas, menos inclusive, 400 hectáreas. Este es un dron de ala fija. Un dron de ala fija que comparado con este que es un multirotor, tiene una gran ventaja, y es que su autonomía es mayor. Debido a su velocidad tiene mayor cobertura. Ya podemos hablar de levantar 600, 700, 800 hectáreas. Y podemos planear y visualizar su vuelo en estos dispositivos de control. Bueno. Hoy en día hay aplicaciones
gratuitas en su móvil. Yo recomiendo mucho esta, el Móvil Topographer. De hecho, aquí en mi canal tengo 2 videos tutoriales que se los recomiendo acerca del manejo de esta aplicación, Móvil Topographer. Esta aplicación tiene múltiples funciones, desde convertir coordenadas elipsoidales a coordenadas Gauss-Krüger en el sistema coordenado del país en donde usted esté. Además, me permite posicionar un punto con una precisión que puede llegar a ser submétrica. Entonces, recomiendo, reitero, mucho esta aplicación. Muy bien, eso era todo lo que veríamos hoy acerca del sistema de navegación GNSS. Espero les haya servido o les haya sido suficientemente claro como para que empiecen a incursionar en este apasionante mundo del GPS o posicionamiento global. Hasta una próxima sesión. Bueno, como todos ustedes han podido probar, pues el sistema GNSS, como mencioné también yo, es un gran sistema que mediante sus receptores específicos puedo llegar a equivocarme apenas unos cuantos milímetros. Y eso es lo que se busca pues, para topografía de precisión. ¿Vale? Y bueno, nuevamente señalando, lamentablemente no podemos acceder a la universidad, no podemos acceder a ver los equipos, las estaciones, no podemos lamentablemente hacer prácticas, y pues obviamente este equipo de acá tampoco podríamos acercarnos a ver, ¿ya? Pero mediante estos cortos videos que se encuentran aquí en la plataforma, pues lo verán por lo menos mediante el video cómo son nuestros equipos, ¿sí? ¿Cómo son? Bueno, aquí está. Hay unos cuantos videos, vamos a ver el primero y otro más por ahí. Bien, es este. La facultad tiene todavía, de lo que yo conozco, ¿sí? Tiene el receptor GNSS marca Trimble, que es un R2, ¿sí? En este caso es un nuevo, una actualización. Me supongo y el que tiene la facultad será una serie anterior, pero bueno, me supongo y tuvieron que haber dado mantenimiento a lo largo de todos estos años para que siga funcionando, ¿sí? Si no le dan mantenimiento es como cualquier cosa. Y no se lo repara, arregla, utiliza, pues tienden a dañarse los equipos, ¿no? Pero y que ese equipo se encuentre operativo. Pero es este. Vamos a ver el video. Whether you're a GIS professional or a surveyor, here's a new way to collect geographic and spatial data quickly and easily. The versatile Trimble R2 GNSS receiver. Thanks to advanced Trimble technology, the R2 gives you the flexibility to work the way you want. The flexibility to select the accuracy and the GNSS performance level that suits your application. The flexibility to collect accurate data with your smartphone, tablet, or a Trimble handheld. And the flexibility to operate it attached to a pole, backpack, or a vehicle. Ya, me prendo un poquito porque quiero que vean. El equipo en sí está conformado por esto. Unos bastones, antenas, estas son antenas, algunas son antenas fijas, otras son antenas móviles,
Ya no trabajamos con prismas, por ejemplo, aquí. Ya no es necesario observar con mi ojo a través de un ocular hasta la ubicación de ese prisma para que pueda lanzar yo la señal y pueda rebotarme con ese espejito que tiene el prisma. Esto ya no es lo mismo que una estación total. Esto se puede trabajar sin yo observar directamente a ese prisma, más bien dicho, a ese bastón que tiene esta antena. Puedo trabajar yo, inclusive alrededor de edificaciones, y hacer el trabajo. Me demoraré más, obviamente, para tener mejores precisiones por el obstáculo que existe, pero esta es la tendencia, bueno, la tendencia actual, pero no digamos de todo actual, una tendencia que ya tiene ya sus 10 años en el mundo, un poquito más, de estarlo ocupando de forma intensa. En Ecuador, pues, podríamos decirlo, y que lo está teniendo hace unos 5 años, tanto la compra como comercialización de los mismos. Pero bueno, esto sigue siendo tendencia hoy en día, la utilización de esos equipos. Y tal vez les sorprenda un poquito, aquí abajo existe otra cosa rara para tal vez ustedes. A esta es la denominada colectora, ¿sí? Es una especie de computadora, ¿sí? En donde vamos almacenando, creando archivos, agregando puntos, observando información, porque las antenas no tienen pantallas. Las antenas no tienen pantallas. Aquí no se observa información. Lo observamos aquí en la colectora. ¿Vale? Bueno, básicamente eso es lo que tiene la universidad. Tiene 2 antenas, una fija, una móvil, 2 bastones de los que se encuentran aquí, marca Rainbow, y la colectora. Eso es lo que actualmente tiene y espero que esté en funcionamiento y operativo esos equipos. Bueno, digamos. With the R2, you can also select correction sources to match your needs, ranging from traditional RTK corrections or VRS networks to SBAS and satellite or IP network delivered Trimble RTX. Whether you're capturing GIS field asset data or carrying out precision survey measurements, the dependable Trimble R2 will work as hard as you do. And you can trust the Trimble R2 receiver to provide reliable data even in challenging environments. Once you're finished in the field, Trimble software makes it easy for you to process the data in the office, providing you with rich, high-quality deliverables. And that's just what you'd expect from the versatile, durable R2 GNSS receiver from Trimble. Vamos a ver el siguiente video. Tenemos 4. Los 2 siguientes los dejo para que ustedes los revisen y vamos a ver el último. We are here to show you the new Trimble R2 GNSS receiver, which is this little device. The R2 GNSS receiver is our first crossover receiver, which is meant for both the GIS as well as the survey market and workflows. A crossover receiver means, number one, the receiver itself is very flexible. It will support accuracies from sub-meter all the way down to centimeter level accuracies. Now, the centimeter level accuracy is typically used in server workflows. The sub-meter accuracy and the range underneath that is very new in GIS workflows, and what you're seeing is more and more high accuracy workflows in GIS applications. For example, if you are talking server workflows, a lot of these are stakeouts where you actually use the receiver on a pole, you go out there and you mark locations with very high accuracies. That is the perfect receiver for those types of applications. Also, if you've got buried assets and you need to document those locations with centimeter to decimeter level accuracy, that's where this device would be used. On the other side, on a GIS type application where you want to relocate those buried assets, you also need that accuracy. So if you go in with centimeter to decimeter level accuracies, you're always within 30 centimeters within a sub-foot range of the accuracies when you relocate those assets. I mentioned it's a crossover receiver between GIS and survey. On the survey side, a lot of times survey customers will set up their own infrastructure, they will set up a base station, and they will send correction signals from that base station using, for example, a UHF radio.
In this case, a UHF receive radio in the 450 megahertz range is built into the receiver. It is able to receive those correction signals. So the receiver itself is a 220 channel receiver. It supports multiple constellations, anything from GPS, GLONASS, Galileo, Beta, or QZSS. It supports multiple correction type signals, anything from L-band correction signals like S-Bass, or correction signals like RTX that we provide over L-band or over IP, and of course for the surveyor, correction signals over IP network connections like VRS and other NTRIP sources. Yes, you can take in real-time correction data, but you could also post-process in GIS workflow. So the device itself has two ways to connect to either the data collector or the controller. One is by using a USB interface. This is if you're going in a wired connection, but most of the time you'd actually take advantage of a wireless Bluetooth connection. In this case, from the receiver, you just pair it with a host device. So in this case, what we've got on the pole is a survey controller, a TSC3, but you could also connect and pair this with a standard data collector, like a Nomad device, or you could even connect and pair this with a smartphone or tablet. So you're really flexible when it comes to using it with different devices. The R2 GNSS receiver is a really flexible device, and with those Bluetooth connections it will work with all sorts of devices, but also all sorts of different operating systems. Traditionally that would have been like a Windows operating system, a Windows embedded handheld operating system. It also supports Android OS, it supports iOS, and then on these different operating systems you would use different types of software. In the Windows world, typically the software would talk to a virtual COM port and get NMEA sentences, and that's how it would determine location. In Android and in iOS, it's a little different. They both use something called location services. And then obviously we've got Trimble software that talks to the receiver directly. Besides Trimble software, like Trimble Access in the survey world, Teraflex in the GIS world, it will also work with third-party application software like in the Esri world, ArcPad. Those types of third-party applications are also supported. If you want to use, for example, the smartphone as a data collector, a mobile data collector, you can download in the iOS Apple Store, you can download the Teraflex mobile software suite. That is free. You download it for free. There's also demo accounts that you can use for 30 days and experiment with the abilities of Teraflex. And that's how you would connect to a professional data collection software. It is the same Teraflex on a mobile device, third-party device, as it is on our devices. So the workflow, everything is familiar. On these devices, it is cloud-based, but you can also work in an offline mode. Bueno, básicamente allí, pues el mismo receptor GNSS, los mismos aditamentos, componentes, controladora, y explicando pues, básicamente lo que se puede hacer con eso. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, sobre la clase de hoy hasta este punto, hasta este video de aquí? Que sería pues lo último en cuanto a esta unidad de planimetría. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Escucho. Usted dijo que se puede conseguir las coordenadas más precisas a partir de un postprocesamiento. Y en un video decía que eso se hacía a partir de un receptor con unas coordenadas ya fijas, ya seguras, y que ahí se hacía una diferencia mediante unos cálculos. Ese sería el único método para obtener más precisión. Bueno, ese es el método que sirve cuando tenemos en nuestro poder o podemos conseguirnos
un punto geodésico controlado, por ejemplo, por el Instituto Geográfico Militar. El Instituto Geográfico Militar es una institución pública que alrededor del Ecuador sigue haciendo un seguimiento de puntos de control geodésicos. Y, por ejemplo, muchos municipios tienen por lo menos uno de estos puntos de control en alguna de sus instalaciones. Por ejemplo, el gas de Ambato tiene un punto de control en su instalación, un punto geodésico que es monitoreado. Y, aparte de ser monitoreado, ajustado constantemente, en vista de que es posible que se pueda desplazar por movimiento de las capas tectónicas, por un sismo, etcétera, etcétera. Lo siguen monitoreando, por eso se paga también un servicio, ¿sí? Al Instituto Geográfico Militar. De tal manera que si logramos conseguirnos esos datos, esos puntos, de ese lugar que está monitoreándose, y yo me lo consigo, yo puedo trabajar con mi receptor satelital enlazando a esa antena que se encuentra allí. Y ubico el punto en el que voy a estar trabajando, por ejemplo, en un proyecto separados unos, no sé, 8 kilómetros, depende del rango del equipo. Y allí puedo, por ejemplo, transportar, digámoslo así, la precisión hasta ese punto en donde voy a trabajar. Y me va a dar una buena precisión, pero si yo necesito que esa precisión sea milimétrica para ese punto inicial en mi proyecto separado 8 kilómetros de ese punto vigilado, pues necesito hacer un postprocesamiento, ¿sí? En la oficina, pero con un trabajo de campo preliminar. Y luego me voy a la oficina a hacer ese postprocesamiento, ¿sí? Si necesito las precisiones apropiadas de ese punto a 8 kilómetros de distancia, por ejemplo. Si no necesito, pues yo me puedo quedar, por ejemplo, con el error que probablemente tenga, no sé, unos cuantos centímetros, ¿sí? Listo, Inge, gracias. Vale. ¿Alguna otra consulta más? Bueno, vamos a cambiar ya de tema. Cambiamos y culminamos la unidad. Culminamos la unidad más bien y cambiamos de unidad. Vamos a hablar ahora sobre la siguiente unidad y última de la asignatura y corresponde a la unidad de altimetría, ¿sí? Vamos a la parte de la altimetría y vamos a comenzar con cosas muy sencillas para poder entender este tema de altimetría. ¿Por qué? Porque necesitamos, ustedes como estudiantes necesitan tener un conocimiento de cómo se hace una nivelación bastante sencilla, ¿sí? Y solamente considerando un eje. Vamos a hacer altimetría, pero solamente considerando un eje, es decir, una alineación en un terreno, ¿sí? Luego hablaremos de altimetría, pero ya en una superficie, ya no en una alineación, en una superficie de terreno. ¿Cuál es la diferencia? Es bastante. Para hacer una nivelación de un eje, de una alineación en el terreno, se lo puede hacer con simples y sencillos elementos de campo. Y a eso se le conoce como una altimetría clásica, ¿sí? Clásico. Hacer un trabajo clásico. Mientras que cuando hablamos de altimetría en superficie, pues ahí hablamos ya de una topografía un poquito más compleja e incluso hablamos de un término que más adelante lo veremos, los términos denominados como líneas que representan curvas de nivel. Curvas de nivel que aparece básicamente cuando trabajamos altimetría en extensión, en superficie. Pero no vamos a verlo lo primero, vamos a ver las cosas sencillas, vamos a ver altimetría clásica, cómo se hace nivelaciones clásicas de ejes, ¿sí? De alineamientos en un terreno, en el campo, etc. Por lo tanto, será importante reconocer los elementos de una nivelación, los equipos que necesito y las cotas que serán los puntos de partida, de arranque,
para el trabajo. Ya en estos momentos ya no se va a hablar de coordenadas, X e Y. Ya no vamos a hablar de coordenadas de los puntos o de la estación total en un punto con coordenadas conocidas. No, eso lo dejamos para planimetría. Ahora vamos a hacer nivelación clásica con otros equipos. Ya vamos a ver con cuáles. Vamos a empezar este tema con una lectura. David Núñez. David Núñez. Juliana Arauz. Ya, Inge. Introducción a altimetría. Altimetría es la parte de la topografía que se encarga a medir las alturas, estudia los métodos y técnicas para la representación del relieve del terreno, así como para determinar y representar la altura, también llamada cota, de cada uno de los puntos respecto de un plano de referencia. Uso. Realiza la medición de las diferencias de nivel o de elevación entre los diferentes puntos del terreno, las cuales representan las distancias verticales medidas a partir de un plano horizontal de referencia. Objetivo de la altimetría. La altimetría tiene por objeto representar la verdadera forma del terreno, es decir, no solo su extensión, límites y obras que lo ocupan, sino también la forma de su relieve, haciendo para ello las operaciones necesarias. Este aspecto tiene mucha importancia para las aplicaciones de operaciones en el terreno, o sea, son aspectos de fundamental importancia dentro del contenido de la topografía para el ingeniero. Nota. En planimetría no se consideraba la forma real del terreno, ya que solo se consideraba la proyección de la superficie sobre el plano horizontal. Ya, muy bien. La altimetría es una parte de la topografía, es una rama de la topografía, como así lo fue la planimetría. Pero en este caso, esta rama de la topografía, como señalé, ya no estudia las coordenadas X e Y. Más bien estudia las alturas. ¿Sí? ¿A través de qué o cómo lo hace? Pues a través de métodos, de metodologías, de técnicas de campo, técnicas de oficina, que me van a permitir conocer, representar, incluso modelar en un programa de modelación estos relieves que tendría el terreno, como verdaderamente los tiene. ¿Sí? Sabemos que todo lo que vemos es un objeto tridimensional con relieves, con pendientes y demás. La altimetría solo le considera en planta. Pues ahora, con la colaboración de la altimetría, pues ya podemos analizarlo todo en conjunto, tanto en relieve como en planta. Pero previo a aquello, vamos a aprender primero a primero determinar, hacer cálculos, a entender cómo podemos encontrar, representar esas alturas. Esas alturas de puntos de interés a los cuales vamos a denominar como cotas, cotas de interés. Por lo tanto, mi interés será encontrar esas cotas de esos puntos que debo tomarlos de mi trabajo. ¿Sí? Para aquello necesitamos un plano de referencia y esto lo dejo para más adelante para saber explicar qué es este plano de referencia. ¿Sí? Más adelante explico. El objetivo, como se indicó, pues es encontrar, conocer estas cotas. Pero también cuando podemos encontrar las cotas, puede surgir otro tipo de intereses, como por ejemplo, poder saber de todos los puntos que he levantado, cuál es el punto más alto y cuál es el punto más bajo. O entre dos puntos cercanos, cuál es el que tiene más altitud y menos altitud. ¿Sí? Y de esa manera podemos encontrar lo que denominamos diferencias de nivel. Un punto menos otro punto, restando las cotas. Eso es lo que me permitiría saber cuál es esa diferencia de altura, esa diferencia de cota. En muchos de los textos lo conocemos como diferencias de nivel. ¿Sí? Así de rápido. O elevación entre puntos
tengo obviamente conocidas sus cotas. Si no tengo cotas, pues obviamente no puedo saber cuál es la diferencia de nivel. ¿Sí? Bueno, al final el objetivo es poder representar, como mencioné, la verdadera forma que tiene el relieve de un terreno. No solamente nos interesa como ingenieros los límites, los linderos de las obras, de los objetos naturales o artificiales, sino que también me interesa el relieve. ¿Sí? Eso es lo que mencionamos aquí, pues eso es la base que el topógrafo debe presentarle a un ingeniero. ¿Por qué? Porque entiéndase que al ingeniero no solamente le interesa lo que está en planta, porque, por ejemplo, a un ingeniero vial, a un ingeniero hidráulico, le va a interesar, por ejemplo, qué puntos están más arriba y qué puntos están más abajo para poder diseñar una tubería o un sistema de alcantarillado. El sistema de alcantarillado, y que creo que muchos nos imaginamos, funciona a gravedad de flujo, ¿no? En hidráulica sanitaria, en alcantarillados, el flujo de agua tiene que ir, se recomienda o se prefiere que el flujo vaya de cotas altas a cotas bajas. ¿Sí? Puntos que tengan cotas altas a puntos que tengan cotas bajas. Así el agua puede ir a gravedad. Así trabajamos los ingenieros hidráulicos sanitarios. Por lo tanto, necesito que un topógrafo me ayude con ese relieve para poder conocer cómo es la forma de esos terrenos, de esos sectores y poder plantar una propuesta de sistema de alcantarillado, de puntos que se encuentran en las cotas superiores hasta los puntos en los que se encontrarán en cotas inferiores. Y así trazamos tuberías, así trazamos pendientes, y con esos pendientes chequeamos velocidades, velocidades críticas, velocidades máximas, chequeamos caudales, chequeamos otro tipo de presiones, de fuerzas tractivas, etcétera, etcétera, lo cual nos permite hacer nuestro trabajo adecuadamente. Por lo tanto, como ingeniero vial también, al ingeniero vial le interesa saber cómo está constituido una comunidad que necesita una vía. ¿Para qué? Pues para poder trazar su vía, para poder saber en dónde vamos a tener que hacer rellenos, en dónde vamos a tener que hacer cortes, excavaciones, ¿sí? Para conformar ese pavimento, para conformar esa estructura de pavimento, esa vía, esa carretera. ¿Vale? Por lo tanto, al ingeniero le interesa conocer pues verdaderamente cómo es ese relieve del área del proyecto. ¿Sí? A este ingeniero civil, a este ingeniero hidráulico, a este ingeniero vial. Pero hay situaciones como, vuelvo y repito otro ejemplo, vuelvo y repito el mismo ejemplo, al municipio le interesa cuando necesito sacar la línea de fábrica de un terreno, de mi abuelita, de mi papá, etcétera. Al municipio no le interesa saber a qué cota está. No le interesa saber qué cota es la más alta y qué cota es la más baja. Al municipio. Al municipio solamente le interesa saber en dónde está ubicado ese predio, cuáles son las dimensiones de ese predio y cuál es el área de ese predio. ¿Sí? Por lo tanto, al municipio no le interesa la altimetría. Para estos casos en donde, por ejemplo, solamente me pide una planimetría. Me pide una planimetría de un terreno para sacar un permiso de construcción. Pues, perfecto. Planimetría, puntos X e Y, suficiente, no necesita nada más. Para otros trabajos, para un ingeniero que va a hacer un diseño hidráulico, un ingeniero vial, ¿sí? Pues a ellos sí les interesa. Por lo tanto, el ingeniero me pide a mí como topógrafo, me pongo en el papel ahora de topógrafo, el ingeniero me va a pedir a mí, ¿sabe qué? Veme haciendo esto en tal lugar. Perfecto, yo le cotizo, le paso el valor y le digo, bueno, ¿cuándo podemos empezar? ¿Ya? Entonces, pues ojo, me interesa muchísimo pues, hacer altimetría en mi trabajo de campo para entregar ese producto a mi ingeniero, para su diseño. Pasamos. Vamos a hablar, bueno, ya culminando un poquito la introducción, pues ahora vamos a hablar sobre los elementos, ¿sí? Elementos que serán necesarios considerarlos para realizar una nivelación clásica de un eje.
solo de un eje, como dije en un principio, vamos a analizar, a ponernos en la cabeza que solo vamos a analizar un eje, un alineamiento en el terreno, todavía no extensión. ¿Ah? Por lo tanto, si vamos a hacer altimetría clásica, nivelación clásica, necesitamos por lo menos estos elementos de aquí. Necesitamos un nivel mecánico digital. ¿Qué es eso? Es este instrumento. Muy parecido a la estación total, pero no es estación total. ¿Sí? Es muy parecido a la estación total, pero no es estación total. Este es un nivel electrónico, es un nivel digital. Tiene teclitas aquí, de encendido, de apagado y una pantalla para observar los valores. Se puede hacer nivelación clásica con este tipo de niveles que serían electrónicos. ¿Sí? El trabajo se hace un tanto más rápido. Pero si nos contratan pues solo para hacer una nivelación de un eje, tranquilamente lo podemos hacer con estos niveles que son mecánicos, que no tienen teclitas, que no tienen pantallas, y que tiene allí de igual manera que el anterior un óptico, como una estación total, un óptico a donde puedo ver. La diferencia es que el nivel no puede girar para arriba o para abajo, y no tiene un limbo vertical para giro, a diferencia del teodolito y estación total. Lo que sí tiene, pues es un limbo horizontal para hacer este giro, ¿sí? Para hacer este giro así. Solo en plano horizontal. Solo ese giro puede hacer el nivel. ¿Ya? Y como digo, para hacer un simple trabajo de nivelación, por ejemplo, yo sigo trabajando con mi nivel mecánico. Hasta ahora no tengo necesidad de comprar un nivel electrónico como este. Bueno, todavía me sirve el nivel mecánico. Ok. Por lo tanto, necesito cualquiera de estos dos niveles. Pero no solamente necesito el nivel. Recuérdese la estación total. Aparte de la estación total, ¿qué necesitábamos para ponerlo en un punto? Pues un tripié, un trípode. ¿Recuerden el trípode? Pues es el mismo que necesito para apoyar el equipo, el nivel mecánico digital. Necesito, de igual manera, un trípode. Necesito algo, una base, una plataforma en donde pueda yo ajustar ese nivel y proceder con la nivelación, porque debo nivelar el equipo. ¿Sí? Existe allí también en el nivel, tiene un pequeño ojo de pollo, un nivel circular, el cual debo ponerlo apropiadamente para que esté nivelado ese equipo. ¿Sí? Por lo tanto, necesito el nivel, necesito un trípode. Y necesito lo que se encuentra aquí abajo, lo que denominamos una mira topográfica, obviamente. También conocida en textos técnicos como regletas graduadas. Y básicamente es porque es una regleta graduada. Es una gran regla, ¿sí? Es una gran regla que puede llegar a tener 4 metros de largo. 5 incluso para algunas reglas o miras que son telescópicas. ¿Sí? El gran objetivo de esta regleta es mantenerla vertical. ¿Sí? Mantenerla vertical. Y para mantenerla vertical, quien sostiene la regleta, en la parte de atrás podrá observar lo que ustedes observan aquí, este pequeño nivel circular, atrás de la regleta. Y obviamente deberá nivelar desde este ojo de pollo, para que la regleta se encuentre vertical. Este es el trabajo de quien sostiene la regleta. Simple ese trabajo. Y aparte del equipamiento que tenemos, necesitamos cotas. Necesitamos cotas ya sean fijas o cotas que sean temporales. ¿Y por qué necesitamos cotas de un punto? ¿Sí? Necesito cotas de un punto porque me van a permitir conformar un plano de referencia
Ojo lo que digo, me van a permitir conformar un plano de referencia. Aquí en altimetría no estamos hablando de orientación con la ayuda de un punto de referencia. No. En planimetría, recuerden ustedes, con estación total necesitaba un punto de referencia para hacer la vista atrás y así darle la orientación al trabajo. Eso es tema de planimetría. Aquí lo que yo necesito son cotas de puntos para establecer un plano de referencia, que no significa darle orientación. La orientación no se la hace en altimetría. La orientación se la hace en planimetría. Ojo. Por lo tanto, necesito cotas, sean estas fijas o temporales. Ya hablaremos sobre cuándo y cómo podemos tener una cota fija y cuándo o cómo debemos trabajar con una cota temporal. Pero son puntos, por ejemplo, que se los materializa en campo. ¿Sí? Incluso son puntos que se los construye así con este tipo de estructura fabricada en hormigón. ¿Sí? En hormigón. Y a esta estructura que se fabrica en hormigón, que por ejemplo lo suele hacer el Instituto Geográfico Militar, se lo conoce como un hito. Construir un hito es construir una estructura de hormigón que tiene la forma de una pirámide trunca. Una pirámide truncada en la parte superior. ¿Sí? Truncada de tal manera que forme una pequeña cara, una plataforma aquí, un planito pequeño en la parte superior de esa pirámide trunca. El objetivo es que esa cara superficial esté plana. ¿Plana para qué? Para que encontrándose fresco el hormigón de este hito fabricado in situ, nosotros solemos ubicar una pequeña placa. Si esta es la base, si esta es la cara superior de ese hito, aquí en la mitad nosotros ponemos una placa. Una placa metálica que se encuentra, por ejemplo, aquí abajo. Un formato de placa. La placa construida en acero. O sea, es una placa metálica. La cual debe tener o debe presentar una grabación. ¿Sí? Una grabación de información relevante. ¿Qué clase de información? Esta de aquí. Si el Instituto Geográfico Militar es el quien está poniendo ese hito, por ejemplo, pues aquí arriba deberá estar el nombre de esa institución, Instituto Geográfico Militar, ya está, y lo ven. Se pone una notificación a quien lea esta placa y es la de que se prohíbe destruir. Pues obviamente, se conforma ese hito en hormigón y se pone esta placa con el objeto de que ese punto no se mueva. Que nadie venga y rompa ese hito, o lo pise, o lo tumbe, bueno, o atente con la estructura de ese hito. Por eso se prohíbe destruir. Luego se pone el nombre del proyecto, obviamente, en el cual estamos trabajando. Aquí, por ejemplo, si somos topógrafos que vamos a trabajar para un proyecto, por ejemplo, de una nueva vía, una nueva carretera que se va a hacer, pues aquí ponemos carretera, kilómetro 40 hasta kilómetro 60, Abato, no sé, Pincho, quizá Pincha, Batillo, etc. Bueno, el nombre del proyecto. ¿Sí? Abajo se pone el nombre del punto. ¿Sí? Como ustedes pueden ver en la parte inferior, se pone el nombre del punto. ¿Por qué? Porque a veces a los topógrafos nos dicen que el trabajo debe presentarse con 4 hitos o 4 mojones también denominados, ¿sí? Materializados en campo. Por lo tanto, debo construir 4. Y de los 4, obviamente, tengo que saber el nombre de cada uno para saber en dónde está ubicado. Entonces, por eso ponemos aquí el nombre del punto. Podemos poner estación 1, estación A,
lo que sea. En Ecuador, año de instalación, obviamente ponemos el año al que corresponde, ¿sí? Y lo que quiero que se guarden en sus mentes es que en la parte central de esa placa metálica debe localizarse un punto céntrico. Y ese punto céntrico es el que va a tener la cota que se determine mediante técnicas GNSS. Y no solo la cota, sino que ya aprovechando que se necesita la cota, también se observa y se determina cuáles son las coordenadas X e Y de ese punto. De este punto, no de toda la placa, porque toda la placa puede medir 10 centímetros, por ejemplo. No necesito de toda la placa, de todos los puntos que tiene la placa. Solamente necesito de un solo punto, el punto central. Y ese punto central será el que tiene las coordenadas que yo puedo determinar. ¿Con qué? Pues con un receptor satelital GNSS que me permita obtener puntos de manera precisa. Ya sabemos, de manera precisa, con rangos de equivocación apenas de milímetros. Por lo tanto, esta placa, ese punto central, tendrá coordenadas norte, este y cota o elevación. Y por lo tanto es la cota que yo necesito. La cota que yo especifiqué aquí, que necesito. Que será una cota, en este caso, fija. Una cota fija. ¿Vale? Bueno. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Vamos a dejarlo ahí. En cotas fijas y temporales, la siguiente clase especificamos qué significa cada una de ellas y cómo podríamos determinarlas. Y en estos momentos van a realizar una actividad asincrónica que será completar un foro. Del tema de altimetría, justamente lo que hemos empezado su introducción y en este caso los elementos de una universidad. Van a realizar un breve resumen aquí para estos últimos 30 minutos que faltan de la hora. Debajo de la etiqueta que dice 4.1 existe ya un foro que dice altimetría. Me confirman si observan ese foro. Sí, Inge, sí está. Ya, perfecto. Desarrollen ese foro como actividad asincrónica. Y pues nos vemos la siguiente clase, si no hay consultas. Inge, Sí, escucho. ¿nos permitiría unos minutos después, cuando ya salgan todos mis compañeros? Bueno. Bueno, chicos, si no hay otras consultas, pues. Gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta Gracias, luego. ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Inge, disculpe, de favor que nos ayude subiendo el resto de los videos de las clases, por favor. Sí, ya lo estuve subiendo por allí, creo que me faltan unos 2 más, creo. Ya Sí, lo Inge, subí. y de favor también, mis compañeros me estaban comentando que en el aula virtual, la APE que tenemos para el día 21 de enero, la asignación ya está cerrada, que ha estado como si fuera para hoy. Entonces le quería notificar eso también, por favor. Ok. So, sí. Dos. Sí, 21 de enero. Parece que sí, se ha caducado.
Voy a indicar fechas para el 21. Pero que ya se lo pueden entregar desde hoy si el grupo de acuerdo. Esperar un momento, ya confirmó, 22 de enero. Listo, ¿me confirman si se puede ver el cambio de fechas? Ahorita los revisé. Sí, Inge, ya está. Muy bien, Listo, muchas gracias, Inge. Hasta luego. hasta luego. Buenas tardes, Inge. Adrián y Naideli son parte de mi grupo del APE y por eso le pedimos unos momentos para que si nos puede explicar una parte, por favor. Ya, ¿qué será? Si necesitan compartir algo, comparten. Sí, voy a compartirle, o sea, por el momento como tengo. Verá, Inge, o sea, la parte de los objetivos de eso no tengo problema. Aquí el croquis que usted nos pide que hagamos a mano alzada también ya lo realicé. Ya, y de ahí tengo el problema, el inconveniente que no sé si estaría realizando bien. Los cálculos toca calcular las áreas y luego sumar y comparar las áreas tanto del AutoCAD con el área total que nosotros realizamos los cálculos, ¿no es cierto? Claro que sí, eso en cuanto a áreas. Pero también para dibujar en el AutoCAD, a veces, bueno, no que a veces, ustedes necesitarán ángulos, ¿no? Para poder dibujar esos triángulos. Por lo Sí, eso le tanto, los quería decir que ángulos, también si también sacamos los ángulos de los, porque aquí, por ejemplo, yo ya estaba sacando las áreas de cada triángulo. claro, Entonces también debería sacar los ángulos. claro que sí, los ángulos, porque eso necesitan para dibujar, creo que tanto a mano como en AutoCAD, porque como tiene una orientación cada lado del triángulo, no la sabrían si no calculan el ángulo. Ajá, Inge. Ya, eso nomás era, Inge. Y una pregunta más. En el croquis que realizamos milimétricamente, ¿cómo podríamos poner la escala? Porque, por ejemplo, yo le tomé, por ejemplo, que la medida de un lado es 2,81 y en la hoja de milimétricamente yo le multipliqué por 2 de ese 2,81 para que el dibujo sea más grande. En total me saldría como un 5,6. La escala, ¿cómo le pondría? ¿O cómo podría poner la escala? Primero, ¿tienen un escalímetro? No, Inge, o sea, usted nos dijo que en la hoja milimetrada le pongamos también la escala. Claro, pero pregunto, ¿tienen un escalímetro? No le podría decir, Inge, porque no sé qué es un escalímetro. Ah, en dibujo no trabajaron con escalímetro. No, Inge. O sea, desde luego mi parte nunca he trabajado con escalímetro. A ver, verá. Un escalímetro es como una tirita. Deje de compartir y le comparto. Verá. Bueno, creo que soy de los de la vieja escuela y tuvimos que aprender dibujo técnico con escalímetro, tanto en escuela, colegio como en universidad. Un escalímetro es esta pequeña reglita de aquí, que tiene esta forma medio triangular, y que allí están escalas. Y allí es bastante práctico dibujar lo que usted quiera dibujar de forma manual. Y también poder evidenciar si un dibujo impreso en AutoCAD está a una escala correcta. Entonces, les recomendaría que el grupo se haga de un escalímetro y con el escalímetro dibuje. Ok, Inge. Ya, Ya, ese nomás era nuestra duda de grupo. nada más. No, nada más. Mejor muchas gracias, Inge. Ok, a ver, espera un momento. Vamos a generar entonces una tutoría. Tutoría de hoy, 14.
pero en horario de la mañana, obviamente, porque el tutorial se lo hace en la mañana, pero en este caso aprovechando el tiempo, lo hago ahora, ¿ok? Acudan a su sistema integrado, ustedes son del segundo A. Bien. A ver, nombre, Andrés Viteri, ¿no? Sí, Inge. Edwin, Andrés Viteri. Sí, Inge, ese es mi nombre. Ya. Naideli también está presente. Sí, Inge, buenas tardes. Naideli y Adrián Machado, ¿correcto? Inge. Listo, está generada la tutoría. Acudan a su ciuta y me confirman que la hayan validado. Ya está validado, Inge, de mi parte. Ya. Pero tus otros dos compañeros me confirman. Yo estoy ahorita ingresando, Inge. Ya. Ya le validé yo también, Inge. A ver, listo. Entonces solo faltaría Naideli. Ya, Inge, en este momento lo validé. Ya. Perfecto, entonces nos vemos la siguiente clase. Ya, Inge, Gracias, gracias. Inge. Hasta luego, Inge. Gracias. Muchas gracias, Inge. No.